Video de las proyecciones de cara y cráneo, presentado por Vivian Manuela Méndez González y Luisa Fernanda Pardo Giraldo. Proyecciones de cráneo. Proyección AP. Posición del paciente. El paciente se debe encontrar en decúbito supino o sentado, en el buquimural. El plano sagital del paciente se debe posicionar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o del eje vertical del buquimural. El rayo se dirige perpendicular a nación. Estructuras anatómicas vistas. Todo el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, frontal, temporal, techo de las órbitas, cornetes, región mastoidea y petrosa proyectada dentro de las órbitas, maxilar, mandíbula y arcadas dentales, apófisis, crista galli. Proyección lateral. Posición del paciente, en semiprono o posición de nadador. La proyección también se puede tomar en el buquimural. La palma de la mano del paciente se ubica al frente de la cara y entra en contacto con la mesa o con el buquimural. El rayo se dirige perpendicularmente, 5 centímetros arriba del conducto auditivo externo, CAE, y 2 centímetros del anterior, formando una L. Estructuras anatómicas vistas. Todo el cráneo de perfil, occipital, temporal, frontal, ramas mandibulares superpuestas, silla turca en el centro del cráneo, seno esfenoidal, apófisis piramidal superpuestas. AP axial o método Town. Posición del paciente, en decúbito supino o sentado, en buquimural. El plano sagital del paciente se deja paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural. El rayo se dirige con una angulación podálica entre 35 a 40 grados, a 6 centímetros por encima de la glabela. Estructuras anatómicas vistas. Cráneo elongado por efecto de la angulación podálica, mandíbula, ramas y cóndilos, arcos cigomáticos por fuera de las ramas mandibulares sin superposición. Agujero occipital en el centro del chasis, región petrosa, diploe, calota, silla turca, proyección lateral. Posición del paciente en semiprono o posición de nadador o sentado en buquimural. La palma de la mano del paciente queda al frente de la cara y en contacto con la mesa o el buquimural. El rayo se dirige perpendicularmente 2 centímetros arriba del CAE y 2 centímetros anterior, formando una L. Las estructuras anatómicas vistas. Silla turca en el centro del chasis, seno esfenoidal, yugo esfenoidal, clivus, apófisis clinoides anterior, apófisis clinoides posterior y fosa hipofisiaria. AP axial o método Town. Posición del paciente, en decúbito supino o sentado buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o eje vertical del buquimural. El rayo se dirige en una angulación podálica entre 35 y 40 grados, 5 centímetros por encima de la glabela. Estructuras anatómicas observadas. Silla turca proyectada dentro del agujero occipital, rebordes de los peñascos a la misma altura, lámina cuadrilátera y apófisis clinoides posterior dentro del agujero occipital. Proyección PA axial. Posición del paciente, en decúbito prono o sentado, buquimural. El rayo se dirige con una angulación cefálica de 20 grados a salir por glabela. Estructuras anatómicas vistas. Lámina cuadrilátera y apófisis clinoides posterior dentro del agujero occipital. Proyecciones básicas de cara. Método de Waters. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito prono. Esta proyección también se puede tomar en buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de la mano del paciente se ubican a los lados de la cara y en contacto con la mesa o con el buquimural. El rayo central debe ser perpendicular a salir por acanthion. Las estructuras anatómicas que tenemos que tener vistas en la radiografía son órbitas, malares, maxilar, pirámide nasal, techo, piso, reborde lateral y medial de la órbita, ángulos mandibulares, apófisis odontoides dentro del agujero occipital. Proyección lateral. Posicionamiento del paciente. El paciente se ubica en semiprono, más conocida como posición de nadador. Esta proyección también se puede tomar en buquimural. El paciente ubica su mano frente a su cara y en contacto con la mesa o con el buquimural.
El rayo central debe ser perpendicular al hueso malar. Lo que debemos evidenciar en la radiografía es todos los huesos de la cara de perfil. Proyección AP de cráneo. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino en la mesa o sentado junto al buquimural. El plano sagital del paciente debe ser paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. El rayo central debe ser perpendicular a nasion. Las estructuras anatómicas que se tienen que observar son todo el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, el hueso frontal, el hueso temporal, el techo de las órbitas, la apófisis crista galli, cornetes, región mastoidea y petrosa proyectada desde las órbitas, el maxilar, la mandíbula y arcadas dentales. Proyección submentovertes. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar sentado, la espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central debe ser perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. Las estructuras anatómicas que tenemos que tener vistas son base de cráneo, mastoides, seno maxilares, agujero occipital, región petrosa, mandíbula y seno esfenoidal. Proyecciones básicas de órbita. Método de Waters. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito prono, aunque esta proyección también se puede tomar en buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y entran en contacto con la mesa o con el buquimural. El rayo central debe ser perpendicular a salir por acantion. Las estructuras anatómicas que tenemos que tener vistas en una radiografía es las órbitas, malares, maxilar, pirámide nasal, el techo, piso, el reborde lateral y medial de las órbitas, ángulos mandibulares y apófisis odontoides dentro del agujero occipital. Proyección PA axial o método de Cadwell. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito prono, aunque esta proyección también se puede tomar en buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de la mano del paciente se ubican a los lados de la cara y entran en contacto con la mesa o buquimural. El rayo central tiene que tener una angulación podálica de 30 grados saliendo por el centro de los pisos de las órbitas. Las estructuras anatómicas que tienen que verse vistas son huesos frontal, órbitas, seno frontal, cornete, región petrosa, rama mandibular, maxilares y apófisis crista galli. Proyección oblicua axial parietoorbitaria. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en semiprono, más conocida como posición de nadador o sentado. La palma de la mano del paciente se posiciona frente de su cara y en contacto con la mesa o buquimural. El rayo central debe tener una angulación podálica de 30 grados a salir por el centro de la órbita afectada, en este caso la que está en contacto. Las estructuras anatómicas que se tienen que observar son techo orbitario, piso orbitario, reborde lateral y medial orbitario, conducto óptico y fisura orbitaria superior. Proyección oblicua orbitoparietal. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino o en bipedestación. El rayo se dirige perpendicular al canto externo de las órbitas más alejada de la mesa o el buquimural. Las estructuras anatómicas que tienen que ser vistas en la radiografía es el techo orbitario, el piso orbitario, el reborde lateral y medial orbitario y el conducto óptico. Proyecciones básicas para articulación temporomandibular. Proyección haciolateral, boca abierta y boca cerrada, derecha e izquierda. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en semiprono o sentado. El rayo central debe tener una angulación podálica de 30 grados a salir por la articulación temporomandibular afectada. Las estructuras anatómicas que tienen que ser vistas son cóndilo mandibular, fosa mandibular, tubérculo articular y conducto auditivo externo. Proyección oblicua haciolateral, boca abierta y boca cerrada, derecha e izquierda. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en semiprono o sentado.
El rayo central debe tener una angulación podálica de 15 grados a salir por la articulación temporomandibular afectada. Las estructuras anatómicas que tienen que estar observadas en la radiografía son cóndilo mandibular y cuellos de la mandíbula, relación entre las fosas mandibulares y los cóndilos, la posición con boca cerrada que se utiliza para observar fractura del cuello y del cóndilo, fosa mandibular y tubérculo articular, y el conducto auditivo externo y cóndilo. Proyección apiaxial o método Town. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino o sentado, buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Estructuras anatómicas vistas. Cóndilo mandibular, rama mandibular, ATM bilateral. Método de Waters. Posición del paciente. Paciente sentado junto al buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara en contacto con el buquimural. El rayo central debe ser dirigido perpendicular a salir por acantion. Las estructuras anatómicas que se tienen que ver son senos frontales, seno maxilar, seno esfenoidal a través de la boca abierta, seno etmoidal. Método de Cadwell. La posición del paciente es sentado, las palmas de la mano del paciente se ubican al lado de la cara en contacto con el buquimural. El rayo central tiene que tener una angulación podálica de 15 grados saliendo por el centro de los pisos orbitarios. Las estructuras anatómicas que tenemos que tener vistas en la radiografía es seno frontal por encima de los techos orbitarios, celdillas etmoidales y cornetes. Proyección lateral, posicionamiento del paciente. El paciente debe ir sentado junto al buquimural, la palma de la mano del paciente se ubica al frente de la cara en contacto con el buquimural. El rayo debe ser perpendicular al centro de la estructura del conducto auditivo externo y canto externo de la órbita alejada del buquimural. Las estructuras anatómicas que se tienen que ver es el seno maxilar de perfil, el seno frontal de perfil, seno esfenoidal, apófisis piramidales y silla turca. Proyección sud-mentovértex. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar sentado, la espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central debe ser perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. Las estructuras anatómicas que tenemos que tener vistas son base de cráneo, mastoides, seno maxilares, agujero occipital, región petrosa, mandíbula y seno esfenoidal. Proyecciones básicas para huesos propios de la nariz. Método de Waters. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito prono o sentado junto a buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de la mano del paciente se ubican a los lados de la cara en contacto con la mesa o con el buquimural. El rayo central debe ser perpendicular a salir por acantion. Las estructuras anatómicas que se tienen que ver vistas en la radiografía es pirámide nasal, órbitas, senos frontales, senos maxilares, malar y maxilar. Proyección lateral. Esta debe ser tomada de la parte derecha e izquierda y el posicionamiento del paciente es en semiprono, posición de nadador. La palma de la mano del paciente se ubica al frente de la cara en contacto con la mesa. El rayo central debe ser perpendicular al canto interno de la órbita más alejada del chasis. Las estructuras anatómicas que tienen que estar vistas son sutura nasofrontal, hueso nasal, cartílago nasal, espina nasal anterior del maxilar. Proyecciones básicas de arco cigomático. Método de Town. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino o sentado junto a buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. El rayo central debe tener una angulación podálica entre 35 y 40 grados, entrando 6 centímetros por encima de glabela. Las estructuras anatómicas que se tienen que ver en una radiografía es
los arcos cigomáticos simétricos sin superposiciones y por fuera de las ramas mandibulares. Proyección submentovértex. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar sentado, la espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buquimural. El rayo central debe ser perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares a salir por el vértice. Las estructuras anatómicas que tenemos que tener vistas son base de cráneo, mastoides, seno maxilares, agujero occipital, región petrosa, mandíbula y seno esfenoidal. Proyección tangencial derecha o izquierda. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar sentado junto al buquimural y se ubica como si se fuera a tomar una proyección de submentovértex. El rayo debe ser central, perpendicular, rozando el arco cigomático que esté lesionado. Las estructuras anatómicas que tenemos que observar son el arco cigomático, hueso cigomático, el hueso temporal. Proyecciones básicas de mandíbula. Proyección PA. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito prono o sentado y el plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de la mano del paciente se ubican a los lados de la cara en contacto con la mesa o buquimural. El rayo debe ser perpendicular a salir por acantio. Las estructuras anatómicas que tenemos que ver visibles en la radiografía son cuerpo y rama mandibular simétrica, contexto de la mandíbula desde los cóndilos hasta la sínfisis mandibular, cóndilos mandibulares y sínfisis mentoniana. Proyección apiaxial o método de TAM. Posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino o sentado. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. El rayo central debe tener una angulación podálica entre 35 a 40 entrando por glabela. Las estructuras anatómicas que se tienen que tener vistas son cóndilos mandibulares, ramas mandibulares y arco cigomático por fuera de la rama mandibular.